Y alcanzaban pincelada tras pincelada una vaguedad que me daba escalofríos tanto más penetrantes cuanto que... O sea, el mundo es ancho y ajeno, el mundo es muy grande y muchas cosas pues hay en él. Y 193 países, ¿cómo les parece? Pongámosle por acá, entonces vamos a mirar este listado. Yo tengo por acá 168, listo. Esos 168 suman 6.500 millones de personas aproximadamente. En el planeta actualmente estamos por los 7.500 millones de personas. Somos muchos, somos muchos. Por eso no es de extrañar todo lo que nos sucedió con pandemia y todo porque tanta gente junta viviendo en algún momento desde hace tiempo se estaban generando virus y bacterias cada vez más fuertes y más resistentes a los antibióticos y a todo lo conocido. Pero es en virtud de que como somos tantos, nos hemos ido juntando demasiado y se nos han ido presentando entonces problemas de uno y otro. Entonces, como se presentan esos problemas, es porque, claro, es una colmena y tanta gente, pues evidentemente va a presentar problemas. Entonces, ahí tendríamos pues una primera razón. Tengo aquí organizados entonces en orden alfabético un grupo de países y tengo la población y tengo la extensión de esos países. Entonces voy a poner este archivo, lo voy a organizar, ¿cierto? Para ponerlo pues interesante. Es un archivo Excel, entonces voy a hacer algunas operaciones que nos van a ayudar a ponerlo entonces de forma como que valga la pena, que se vea bien y que lo tengamos entonces interesante. Entonces le voy a dar un formato como tabla, ¿cierto? Para ponerlo entonces que se vea con un archivo efectivamente en formato de tabla. Listo, en ese caso, si hay algún problema, repetimos el lunes. Miren cómo se ve de bonito, ¿cierto? Sin necesidad de yo ponerle colores a mi amaño, a mi gusto, ¿cierto? Entonces ahí tenemos ya un primer formato. Esto pues lo voy a poner aquí al centro, efectivamente al centro, y lo voy a poner al medio. Y miren ustedes, por ejemplo, la palabra kilómetros cuadrados. Entonces, kilómetros cuadrados, ¿cierto? Este número 2, kilómetros cuadrados, entonces lo vamos a poner como un superíndice, ¿cierto? Para que se vea efectivamente como debería quedar. Voy a aumentarlo un poquito más. ¿Sí ven cómo queda el número 2? Pues mejor presentado y mejor recibido, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos una primera forma de acceder. Y con este yo puedo realizar algunas operaciones matemáticas, ¿cierto? De las que hemos ido pues como mirando a ver cómo se nos comporta este listado. Yo quiero entonces, ¿cierto? Que en la columna población no tiene decimales porque ningún país tiene ¿cierto? Pues va a tener, por ejemplo, 3.619.778 con 5 o con 4, pues con número decimal habitantes, ¿cierto? Los habitantes de un país son una cifra redonda. Entonces estas dos columnas, ¿cierto? Las voy a convertir, ¿cierto? En formato de celda. Entonces le voy a decir que son números con carácter decimal, ¿cierto? Con carácter decimal, con separador de miles, perdón, con separador de miles, y luego la columna de la población, ¿cierto? La voy a convertir entonces en una columna sin decimales.
que le voy a quitar los decimales. Entonces ahí yo ya tendría pues una primera característica, ¿cierto? De cómo queda organizado, cómo queda bien y cómo queda pues la presentación de un informe, ¿cierto? Como con estas características. Y vamos a hacer una primera operación, ¿cierto? Que sería una división y que es una división muy interesante. Por ejemplo, en el mundo hoy en día para datos, para asuntos estadísticos, se suele entonces preguntar, ¿cierto? ¿Cuál es la densidad poblacional de un país? Densidad, ¿cierto? Y la densidad poblacional de un país es una división, y para sacar la densidad es cuando dicen, vea, tal país tiene una densidad de X número de habitantes por kilómetro cuadrado. Eso significa que yo puedo entonces y debo entonces debo dividir la población por la extensión en kilómetros cuadrados, ¿cierto?, de cada uno de estos países. Y así yo puedo decir, déjame cerrar un poquito por acá. Entonces con ello yo voy a decir que, por ejemplo, Afganistán, que es un país de Asia Central, tiene 32.738.376 habitantes y que tiene una extensión de 652.860 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, entonces este valor 50,126 corresponde y decir que son 50,14 o con dos decimales, mejor démoslo con 3, 5,146 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa esto? Significa que en un kilómetro cuadrado aproximadamente 50 según distribuyendo la densidad poblacional de este país, ya Afganistán. Y así vamos yendo. Por ejemplo, mire este país, Alemania, que todos conocemos, pues Alemania. Afganistán lo conocemos por las guerras constantes y permanentes en que vive este país de Asia Central. Una desgracia. No ha salido de una guerra en los últimos 30 años. Es un país minado económicamente, pero si nos vamos, por ejemplo, para Europa, Alemania, ¿cierto? Tiene 82.369.548 habitantes. Y miren ustedes la extensión de Alemania, 357.380 kilómetros cuadrados. Y esto nos dice que entonces en un kilómetro cuadrado, en Alemania viven 230 personas aproximadamente. Esto nos dice entonces que es un país pequeño y muy poblado, porque 230 personas viviendo en un espacio, pues vaya y venga. Vamos a organizar, por ejemplo, este reporte, lo voy a ordenar por la densidad y de mayor a menor, ¿cierto? De mayor a menor. Entonces, miren ustedes, Singapur, aquí me falta también, por ejemplo, ponerle el separador, voy a organizar acá formato, usar separador de miles, ¿cierto? Para que se vea bien la cosa. Entonces, miren, por ejemplo, Singapur, que es un país de Asia, ¿cierto? Es un país muy pequeño, 719 kilómetros cuadrados apenas, y en 719 kilómetros cuadrados viven 4.600.000 personas. Esto dice que en un kilómetro viven aproximadamente 6.400 personas. Esto es una barbaridad, mejor dicho,
yo creo, si yo logré organizar bien toda la información, por ejemplo, sería el país, entonces ahí diría uno, el país más densamente poblado del mundo es Singapur. Y si verificamos entonces, ¿cierto? Vamos a Internet, ¿cierto? Vámonos a Internet y voy entonces a buscar aquí, en Google, ¿cierto? Entonces, país más densamente poblado del mundo. Entonces, país más densamente poblado del mundo, yo voy a buscarlo y dice, Mónaco es el país más densamente poblado del mundo. Entonces, vamos a ver los países y territorios dependientes por densidad. ¿Cuáles son los países más densos? Los 10 países. China, estos son los más poblados, los más densamente poblados. Mónaco, a ver si lograr densidad de población. Estos son los países con mayor densidad de población. Vamos a ver, estos son los países con mayor densidad de población. No los de mayor número de habitantes, ni los de mayor extensión, sino donde vive mucha más gente junta. Entonces, tanta población con menos población. Determinado lugar, superficie. Mire, Macao es una isla de Mónaco y luego sigue Singapur, Hong Kong y Gibraltar. Entonces, vamos a ver aquí Singapur, Hong Kong. No tengo a Mónaco, y no tengo Mónaco y Macao. Entonces, mire, Singapur, por eso es esta relación. Entonces es una división. Y las divisiones son lógicas, es decir, una división que tenga esa sería pues la primera operación del día de hoy, ¿cierto? Miren, con un archivito de Excel y con datos básicos y podemos sacar un montón de información que nos va a servir. Entonces, pilas pues, densidad es una cosa que corresponde, como se muestra en esta página, la población dividida la superficie. Ahora bien, ¿cuál es la superficie? La Tierra está compuesta por mar y agua. Dice que 3/4 partes son agua y 1/4 parte mar. Son agua. Y 1/4 parte tierra líquida, pues también se conoce. Entonces, del total de la superficie del planeta, entonces tenemos por acá un dato muy interesante que vamos a decir por acá. Entonces, la superficie de la Tierra, ¿cierto? La superficie del planeta son en tierra, pura tierra, 109 millones de kilómetros cuadrados. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Esto es en kilómetros cuadrados, listo. Esto que ya entonces de miles y tenemos lo mal, ¿cierto? Entonces, 149 millones de kilómetros cuadrados es la superficie del planeta. Es ahí, en 149 millones de kilómetros cuadrados, vivimos aproximadamente 7.500 millones de personas. Entonces yo quisiera saber la densidad poblacional de todo el planeta Tierra. Entonces esto sería dividir, entonces, la población, que son 7.500 millones, dividido por la superficie. Dicen que en general, en el planeta vivimos 50 personas más o menos, 50 personas por kilómetro cuadrado. ¿Ves? ¿Cierto? Puras operaciones aritméticas, ¿cierto? Que nos ayudan a ir comprendiendo cómo es este cuento de la geografía, ¿cierto? Del planeta y de forma cómo funciona este sistema del mundo. Yo quisiera saber, por ejemplo, Colombia, vamos a buscar entonces
a Colombia, a ver cómo estamos. Voy a poner un filtro y Colombia, voy a buscar entonces Colombia, 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 a ver cómo está. Dice que Colombia tiene entonces, Colombia tiene una extensión de un, ojo, pues es solo tierra, no es la extensión con el agua. Con el agua es mucho más, o sea, la frontera marítima, los mares, frontera, esto es tierra en superficie. Dice, son 1.141.749 kilómetros cuadrados aproximadamente, y vivimos en este momento más o menos, este es un último censo de alguna ya los 50 millones, ¿cierto? Esto es como de 2015-16, dice que 45 millones. Es decir, que en este millón y pico de kilómetros cuadrados vivimos 45 millones de personas, y que la densidad poblacional colombiana es aproximadamente de 39,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, miren qué tan interesante. Si lo comparamos con la superficie de todo el planeta y la densidad planetaria, estamos por debajo. ¿Qué significaría eso también, muchachos? Todo lo que uno puede leer significa que Colombia, en términos generales, es un país pues que le falta población, ¿cierto? Pero con los niveles de problemas que tenemos, ¿cierto? No podemos pues aspirar a otra cosa, ¿cierto? Entonces, esas son experiencias que uno va obteniendo de acá. Esto habla mucho, esto dice muchas cosas. Dice que hay que tener cuidado. Dice que en general no hay tantos problemas en el planeta para la forma que se está comportando y como estamos comportando los colombianos, porque tenemos tierra suficiente para todos. Por lo tanto, no debería ser, por ejemplo, una razón estar peleando, ¿cierto?, todavía por problemas agrarios, cuando en términos generales la extensión del país, la extensión del país hay pocos en general, digamos poco más por metro cuadrado. Si como interpreto una cosa, ¿me han comprendido hasta ahora, muchachos? ¿Me han escuchado, así sea entrecortado? ¿Me han comprendido lo que quiero decir? Un poquito, profe. Profe, más o menos. ¿Sí me alcanzaron? ¿Sí me han alcanzado? Sí. Ah, muy entrecortado o más o Profe, menos, o si un se ha logrado ahí poquito. un poco. Un poco. Listo, gracias, Juan. Entonces, otra vez, pues sí vamos logrando. De todas formas, trabajemos siquiera hasta las 3 de la tarde, a ver si logro, porque yo ya veo que esto no va a ser, esto casi que va a haber que repetirlo en la próxima, pero bueno, vamos a ver hasta dónde lo logramos. Otra vez, entonces, los países tienen una población, todos los países tienen población y territorio. El territorio tiene dos variantes: el territorio en tierra, kilómetros cuadrados, y el territorio cuando habla de la extensión con los mares, una frontera marítima. Por ejemplo, Colombia en tierra tiene 1.149.000 kilómetros cuadrados, pero con el área que le corresponde del mar Atlántico y del mar Pacífico, la frontera nuestra tiene hasta la superficie nuestra de Colombia se extiende hasta los 2.800.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico se suman y da como resultado un área mucho más grande. Pero en general se toma, en este caso, para este ejercicio, lo estamos tomando sobre la base de extensión en tierra, solo en tierra. La superficie total del planeta, este es en tierra, la superficie del planeta tierra, en tierra, y la superficie total
la superficie total del planeta, la superficie total del planeta, son más o menos 510 millones de kilómetros cuadrados. Esta es la superficie total del planeta, listo, esta. Es decir, tierra y agua, tierra y agua. Tierra y agua, ¿cierto? Toda. Y esto en tierra. Planeta total, ¿cierto? Aquí diríamos entonces tierra y agua. Listo. Esta es la superficie total. Esta es la superficie total y esta es la superficie en tierra. Listo. Son dos cosas distintas, digamos, para el mismo planeta. Listo. Entonces, en tierra, que sería esta, y esta sería en tierra y agua. Entonces ahí quedaríamos, digamos, con esa salvedad. Estamos trabajando exclusivamente con la tierra, con este componente. Entonces, nuevamente, tenemos unos países ordenados. Mire cómo se desordena el orden, no hay problema, eso después se arregla. Pero entonces que yo lo puedo ordenar entonces, bien sea por la población, por la extensión y por la densidad. En este caso hemos ordenado el archivo por la densidad, teniendo en cuenta que la densidad es igual a la población dividido por la extensión del país respectivo. Si yo lo organizo por extensión, entonces lo voy a ordenar por extensión de mayor a menor. Entonces encuentro que la Federación Rusa, ¿cierto? O sea, lo que se conoce como Rusia, es el país más grande del mundo, porque tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es gigantesco. Cubre dos continentes, Asia y Europa. Y sin embargo, miren la densidad por kilómetro cuadrado. Es un país que tiene un área, Siberia, que allá se han registrado las temperaturas más bajas del planeta en un lugar habitado, en un lugar Omiakon, que se han registrado temperaturas de menos 70, menos 80 grados centígrados. Entonces tiene una parte muy fría, toda la región de la Siberia, que comprende unas regiones de tundra y taiga, se llaman, que son extremadamente frías, ¿cierto? Entonces la población se concentra en unos centros poblados, que sería pues pocos. Le sigue Canadá. Mire Canadá, ustedes, muchachos, si alguien quiere mirar a Canadá, ustedes tan jóvenes, Canadá necesita población, Canadá busca población. Y allí es importante también que sepan que este país es muy grande, pero muy poco poblado, porque también es muy frío. Es que tiene una región que comprende el círculo polar ártico junto con la Federación Rusa. Por eso, vea todo lo que uno analiza de tres datos ahí sencillito. Entonces, por ejemplo, a Canadá es posible emigrar si alguno se anima. Eso sí, hay que estudiar inglés y o francés, ¿cierto? Y unos ciertos requisitos. Pero es posible emigrar a Canadá porque necesitan gente, necesitan poblar ese país. Miren qué tan grande, miren apenas la población que tiene. Vieron que Colombia es 1 millón y que somos 1.100.000 y pico de kilómetros cuadrados y que tiene entonces 50 millones de habitantes nuestro país. Miren Canadá, casi 6 veces más grande que Colombia, pónganle ustedes 6 veces más grande que nuestro país y con menos población de la que debería tener. Eso sirve para 1000 interpretaciones muy interesantes. Estados Unidos, ¿cierto? 9 millones de kilómetros, 30 habitantes. China,
Entonces ya miramos aquí los países más grandes del mundo, que son Rusia, Canadá, Estados Unidos, China y Brasil y Australia y la India. Sigue Argentina, miren ustedes, Argentina tan grande, y miren, tiene una población, hoy día una población cercana a nuestro país, somos muy parecidos en muchas cosas, Argentina y Colombia, pero mire, es despoblado. En cambio, la India es un país, bueno, es muy grande, y entre India y China, ¿cierto? Encontramos una extensión muy grande, y vamos a ordenar entonces ahora nuestro reporte, vamos a ordenarlo, en este caso por la población, de mayor a menor, para encontrarnos con los países más poblados del mundo. Entonces encontramos China, encontramos India, encontramos Estados Unidos, Indonesia y Brasil, Pakistán, Bangladesh, la México. Ustedes cómo están, ¿cierto? Entonces, China es el país con mayor número de habitantes. Entre estos dos países, China e India, estamos hablando de 2.500 millones de personas, lo que significa que entre China e India está un tercio casi de la población mundial. Son muy, muy poblados, muy poblados. Entonces aquí esto nos da pie para obtener otro dato. Entonces encontramos acá la superficie. ¿Y qué significa? Significa entonces la superficie del país con respecto a la superficie de la Tierra. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es la superficie de cada país con respecto a la superficie emergida del planeta? Entonces vamos aquí a buscar otro campo y vamos a decir entonces porcentaje. Voy a poner el símbolo porcentaje, ¿cierto? Con respecto a superficie. Listo, entonces aquí porcentaje con respecto a la superficie. Es porcentaje respecto a la superficie, es decir, si yo organizo, por ejemplo, voy a organizar la extensión, voy a cambiarme y voy a ordenarlo, por ejemplo, por la extensión en kilómetros cuadrados, que representa, entonces aquí otra división con porcentajes. Entonces, ¿qué es Rusia en este caso con respecto a la superficie del planeta? Miren ustedes qué tan interesante. Esto es igual a la extensión del país dividido la superficie total del planeta. Listo. Y aquí entonces me dice este ejercicio por acá. Entonces voy a organizarlo. Vamos aquí. Con un poquito menos de decimales. Y entonces dice que, vamos a ver, entonces, extensión, sí, con respecto a la superficie. Entonces, miren pues cómo cambia este valor de interesante. Esta es la superficie total, lo que significa que estos 17 kilómetros cuadrados con respecto a la superficie del planeta, Rusia representa un 11%. Listo, entonces vamos a volver este formato vamos a volver términos porcentuales, ahora sí. Entonces, miren pues la interpretación. Rusia, que es un país tan grandotote, representa un 11,48% de la superficie emergida del planeta. Listo, es el 11,48%. Y esto ya está todo, por aquí sí ven que esto está todo en error. Entonces, para que esto no me dé error, necesitaría que cada país
miren ustedes, cada país lo divida por lo que hay en H2. En H2 es donde está el dato que necesito. En H2 están los 149 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, para que debería decir aquí por H2, ¿cierto? Entonces, perdón, acá. Entonces, acá. Entonces, porcentaje listo. Entonces, otra vez, esta extensión se debería dividir por H2, ¿cierto? Para decir entonces, eso. Muy bien. Entonces, para decirme que deciden que este se devolvió a H1 y en H1 está la superficie del planeta. Entonces, para que esto siempre todo dividido por H2, 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 ¿cierto? Eso significa que siempre todos estos valores deben estar divididos todos y cada uno por este mismo valor. Hay multitud de formas de hacerlo, pero vamos a sacar una entonces bien en claro para que la organicemos. En este caso, H2 y luego le doy F4, función F4, para que quede fijo todos los valores, ¿sí? ¿Cómo cambia? Todos los valores por F2. Entonces, mira, por F2, por H2, por H2, por H2, por H2. ¿Qué acabo de hacer? Una fijación de un valor. Es decir, y aquí yo ya puedo leer. Entonces, Federación Rusa significa el 11,48% con respecto a la superficie del planeta. Canadá es el 6,70% con respecto a la superficie del planeta. Estados Unidos es el 6,60% con respecto a la superficie del planeta. Chile 6,42%, lo mismo. Brasil es el 5,72% con respecto a la superficie del planeta. Y si voy a buscar a Colombia, Colombia debe estar por acá, debe estar por estos lados. Vamos a ver, no lo encuentro, entonces voy a buscarlo por acá, a ver qué es Colombia con respecto a la superficie del planeta. Es Colombia, mire, Colombia es un país entonces que por su superficie representa el 0,77% con respecto a la superficie. Es decir, Colombia, bueno, es grande y que tiene una cifra representativa. Es decir, que es un país que es más o menos grandecito. ¿Cierto? No somos el más pequeño, no somos el más grande. Estamos en la mitad del equipo de fútbol, pero que nos va bien y tenemos superficie suficiente. Miren cómo queda de chévere, cómo va organizando un informe, cómo lo va dejando todo, interpretándolo, ¿cierto? Interpretándolo y entendiéndolo, pues, con todo el ejercicio como se pretende. Vamos a quitar el filtro, ¿cierto? Para que nos podamos mostrar. Y así vamos bajando. Y por aquí hay un país, miren estos países, vean, no muestran 0,0. No es que representen nada, sino que es tan insignificante. Miren lo que viene a representar, miren. 3 millonésima parte, miren por acá. Listo. Estos que se ven en cero, mire cómo tienen algún nivel de representación. Lo que pasa es que es muy chiquita su representatividad, ¿cierto? Su representatividad, pero no significa que no sea. Estoy por acá. Entonces ahí, ¿cuál es el país más pequeño? Independiente, acá 169. El país más pequeño es la Ciudad del Vaticano, que tiene una densidad, tiene una superficie, mire, 0,44 kilómetros, no es ni un kilómetro cuadrado, son 440 metros cuadrados, ¿cierto? Es donde está, pues, básicamente la sede del Papa. Y esta extensión tiene entonces, miren ustedes, tiene 800 habitantes fijos reconocidos, ¿cierto? De tal suerte que son una densidad muy alta
densidad muy alta, y este es el país junto con Mónaco y Mónaco, y se me escapa el otro, ¿cierto? Que son los países más pequeños del mundo. Entonces, aquí miren todas las interpretaciones, ¿cierto?, que vamos haciendo con respecto a esa información. Entonces, con dos datos, población y extensión, hemos obtenido entonces la densidad poblacional y el poblaje con respecto a la superficie del planeta. Y nos quedaría otro dato más, muchachos. ¿Cómo es con relación a la población? Entonces, yo doy por acá entonces porcentaje con respecto a población, ¿cierto? Con respecto a la población. Entonces, con respecto a la población, significa que yo voy a dividir, entonces, recuerdan que por aquí ya no lo tengo. Me escribir ese dato. Por acá vamos a decir que la población mundial, está en 7.500 millones de habitantes, ¿cierto? Entonces, aquí lo tenemos, ¿cierto? 7.500 millones de habitantes, la población mundial, a darle formato, es un número entero, separador sin decimales, y aquí tendríamos entonces 7.500 millones de personas. Como somos 7.500 millones de personas, yo podría sacar cuál es la representación de, por ejemplo, los colombianos, qué significamos frente a la población mundial, ¿cierto? Frente al mundo que tenemos. Entonces aquí yo diría entonces, que el mismo, ¿cierto? La misma operación. Entonces yo diría que esto es igual, entonces, igual a la población es igual a este valor, es igual a la población dividido el total de la población mundial. Dividido y 6. Permítame un segundo. Igual dividido este valor. Entonces aquí dice que tengo un problema, entonces igual a la población dividido vamos a ver, con esta fórmula, no intente introducir una fórmula, aceptar, aquí me está fallando, aquí, entonces, con respecto a la opción, vamos a por acá. A ver, entonces, esto es igual, entonces, esto es igual a, C2 dividido y 6. Ahí está. Entonces, esto sería lo que significa la población rusa, ¿cierto? La población rusa con respecto a la superficie, ¿cierto? Con respecto a la población mundial. Es decir, que los ciudadanos rusos representan el 1,88% de la población mundial. Y esta formulita, entonces, vamos a correrla. Aquí vamos a hacer el mismo ejercicio. Es para que todos deben dividirse por este mismo valor. Entonces le digo F4, ¿cierto? Y le doy Enter. Y ahí tengo, entonces, los ciudadanos rusos representan el 1,88%
la población mundial. Los canadienses, 0,44. Los Estados Unidos son el 4% de la población mundial. Los chinos son el 17,73% de la población mundial. Si este informe con respecto a la población, entonces miren, los chinos, lo que les decía ahorita, entre China e India suman el 32% de la población mundial, 33% de la población mundial. Imagínense, dos países son una tercera parte del mundo en cuanto a población. Ahí uno encuentra cosas interesantísimas para analizar. Por eso estos dos países van enflechados a ser dos super potencias de unos años. Porque con respecto a su población es muchísima gente la que tienen, de tal suerte que toda esa gente está funcionando económicamente como una enorme locomotora para el planeta. Entonces, por eso tiene sentido, por ejemplo, ¿cierto?, que un país en este momento es, por ejemplo, sí, que el declive y que no sé qué, listo, todas esas cosas, pero que, por ejemplo, Estados Unidos, que es, digamos, la mayor economía del mundo, siendo que es apenas el 4% de la población mundial, ¿cierto? Es un contrasentido. Por eso uno mira países, por ejemplo, Alemania, que es apenas el 1% de la población mundial, y que sea uno de los países más fuertes del planeta, ¿cierto? Entonces, mire, es el Reino Unido, que es otro, es apenas el 0,81%, junto con Francia, con Italia, ¿cierto? Son, digamos, España, que son los países que son, pues, como los que siempre hemos visto como los más fuertes, más ricos, los de mejor estatus y los de mejor todo. Y uno empieza a mirar y le parece, pues, como un contrasentido. Entonces, estos dos países en este momento tienen, entonces, capacidad nuclear, sus economías, imagínense que con el por medio, nosotros en esta crisis tan brava en que estamos, y China, que digamos, donde pasares y por multitud de factores, fue donde se originó, por ejemplo, el coronavirus. Listo, en algún lugar como decía, en un lugar iba a saltar esa liebre, porque no tiene sentido, ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Alguien iba a preguntar algo? Muchachos, ¿me están escuchando? ¿Hola? Sí, Pablo. Sí, ¿me están escuchando? Bueno. Igual, es que se me voy encarretando, se me va yendo el mundo de estar aquí todo encarretado, interpretando esto. Que es un, digamos, cierto, que ahorita, por ejemplo, China, es que estos datos, eso es una maravilla, interpretar datos. Estamos haciendo aquí como Inbamer, interpretando datos. Entonces, por ejemplo, cierto, que China ahora que está en esos dos países que tienen en este momento armamento nuclear, ya han mandado sondas y cohetes al espacio, China, por ejemplo, que fue donde se originó este virus, por ejemplo, ¿cierto? Le tocó, es que una población junta, o sea, no tiene sentido maldecir, no vale la pena, eso es, en algún lugar iba a saltar. Es como la epidemia del SIDA, a usted no les tocó cuando arrancó el SIDA en los años 80, eso entró en pánico todo el mundo, y fue en Estados Unidos donde arrancó con toda su virulencia el SIDA, ¿cierto? Y nadie dijo nada. Entonces los chinos le reclamaron a los gringos, le dijeron, pero ustedes hace 40 años, ¿y cuántos muertos ha habido por SIDA y en todos estos años? Y nadie les ha dicho nada. Sí, es como las grandes potencias cuando empiezan a enfrentarse, empiezan a hablar duro,
y a reclamarse mutuamente, ¿cierto? Entonces, no tiene sentido, no vale la pena reclamar, porque en algún lugar iba a suceder lo que sucedió. Le tocó a la China, listo, pudo haber sido perfectamente en la India, pudo haber sido perfectamente en Estados Unidos o aquí, ¿cierto? Una comida mal preparada, una cosa, y hay, como eso se llama el paciente cero. Alguien hizo un acto indebido con algún animal y le pasó una enfermedad y empezó a caminar, a montar en bus, a montar en aviones y ahí se fue con su enfermedad, ¿cierto? Eso es lo que pasa con la población mundial. Por eso somos tantos, somos muchos y por eso la situación era inevitable. Entonces también, ¿para qué empiezan a reclamarse y a recriminarse? Ustedes, los chinos, que no sé qué. Eso es bobada, eso es bobada. En algún momento, en algún lugar, y esta es apenas una de las tantas cosas que nos van a suceder como seres humanos, que nos van a pasar. Porque como somos tantos, cuando somos tantos, los virus circulan libremente entre personas y el contacto entre personas, entre animales, entre plantas permanentes, con toda seguridad llegar a generar unas mutaciones y algunas enfermedades, como ya lo habían advertido desde hace muchos años los científicos y los médicos, diciendo, por ejemplo, que cada vez las bacterias serán más resistentes a la penicilina, ¿cierto? Que es para las infecciones. Claro, y así es. Eso pues simplemente las bacterias y los virus se vuelven inteligentes, mutan. Por esas cosas. Entonces, de cada 100 personas, casi 18 son chinos. Y de cada 100 personas, 33, en este caso, 33 están entre China e India, ¿cierto? Con todo lo que puede representar en el mundo en este momento, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos unas interpretaciones muy interesantes frente a la forma como estamos manejando nuestros problemas y nuestras situaciones diarias. ¿Listo? Ahí tendríamos, ¿cierto? Una interpretación y una buena visión de todo lo que está sucediendo en este momento. Y así logramos entonces, con 3 datos muy sencillos, un nombre de un país, una población y una extensión, reconocer entonces densidad que ocupa cada, 3 datos. Con 2 datos sacamos 3 datos, 3 informaciones, y esto es porque esto ya lleva todo de todo lo que está sucediendo hoy en día en nuestro planeta. Ahí está, esa es la forma como funcionan, y esto es estadística, muchachos. Así funciona la estadística, y así funciona estadística y matemática. Miren, con unas divisiones, pero unas divisiones bien hechas. Divisiones pues bien organizadas. 3 divisiones, qué cosa tan sencilla, 3 divisiones y sacamos unos datos y podemos explayarnos aquí, interpretar miles de cosas, ¿cierto? Miles de cosas para sacar. Por ejemplo, podríamos decir, entonces ya se mete uno con el mundo de las religiones y resulta que en China no son católicos, tienen su religión, ¿cierto? Son hinduistas unos, son budistas otros, ¿cierto? Y así, pues, cada uno. India, miren ustedes, hinduismo, que es la religión predominante. Estados Unidos, que son protestantes en su gran mayoría del ala cristiana, ¿cierto? Miren lo que se podría interpretar, miren apenas esto, ¿cierto? Entonces, cuando empieza uno a poner aquí la religión de cada país, se encuentra con unas sorpresas donde uno dice, entonces los católicos, pues ya no es que sean tantos, ¿cierto? Y entonces empiezan las discusiones, que cuál es la religión verdadera, que cuál es la que no sé qué, la que no sé qué. Al margen, totalmente al margen de eso, es simplemente lo que los datos dicen y lo que los datos nos cuentan y nos corroboran, que nos encontramos con estos que son datos absolutamente estadísticos y que nos llevan entonces a interpretar el planeta de una forma distinta y de una forma
¿cierto? Pues como tener otra visión y otra visión de lo que sucede en el planeta. Listo. Entonces, yo ahí, hasta ahí no me quiero ir porque pues no es el propósito. Finalmente, esto quisiera, solo por poner un datico, todos los países los puedo ubicar en un solo campo. Esto para un propósito que vamos a hacer en la próxima. Yo voy a estos datos, los voy a ubicar en un lugar, entonces, o pues datos, validación de datos, lista, y voy a organizar todos los países en una sola lista. Y aquí encontraríamos, miren, todos los países ordenados y puestos en un solo lugar. El inicio, voy a ponerle color a esto para que no se me pierda. Miren, todo el listado de países, vean, ¿sí lo ven? Todo el listado de países en un solo sitio, vean. Se llama crear una lista, que con base en esa lista vamos a hacer otra operación muy interesante de Excel. Sí, otra operación muy interesante de Excel que la vamos a aprovechar para el organizamos, que esto va a ser entonces la función buscar B. Esa es una función interesantísima que la vamos a aplicar el lunes para que lo volvamos a aplicar. Todo esto que hicimos hoy, para que lo revisemos el lunes próximo y tengamos este insumo. Esto es hacer toda una integración, muchachos, con unos datos tan básicos, tan sencillos, como una población y una extensión en unos países. Bueno, espero que hubiesen, a ver si no les